Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Antonia Ceballos. Soy profesora del Departamento de Filología Francesa de la Universidad de Sevilla y hoy voy a presentar una comunicación acerca de las redes feministas europeas de finales del XIX, fijándonos en el caso de la relación entre Emilia Pardo Bazán y el periódico feminista francés La Fronde. La Fronde, para el que y la que no lo conozca, fue el primer periódico francés dirigido, administrado, redactado, escrito y compuesto, esto es muy importante, las tipógrafas también eran mujeres, exclusivamente por mujeres. Es un periódico lanzado por Marguerite Durand en 1897. Ella había sido actriz de la Comédie Française, tuvo un papel muy importante en el desarrollo del boulangismo y había sido, después de su faceta de actriz, pues periodista en diversas publicaciones como Le Figaro. Y se lanza a la aventura periodística como jefa de prensa en 1897 con este periódico que será diario hasta 1903. Pasará a manos de las trabajadoras en 1902, conocerá una posterior vida como mensual hasta 1905, renacerá brevemente en 1914 y tendrá una vida última en los años 20. Formalmente es un periódico que es igual que el resto de periódicos serios de su época. No estamos, por tanto, hablando de prensa femenina, sino de prensa feminista. De hecho, La Fronde pues, mantiene las mismas secciones, incluso los mismos enfoques, los mismos temas que el resto de periódicos que podemos calificar de masculinos. Por ello, pues sus detractores la ridiculizaban llamándolo Le Temps en jupon, Le Temps, que era un periódico de la época en faldas. Es una publicación feminista que acoge en su seno pues, todas las tendencias del feminismo de su época y que además pues, tiene una clara vocación republicana y desde el inicio pues, se posiciona a favor de Dreyfus. Fue una auténtica escuela periodística. De su redacción salieron grandes periodistas como André Violis, y ahí colaboró también durante toda la vida del periódico la gran periodista de la Belle Époque, que es Séverine. Por otro lado, la relación entre París o entre Francia y Emilia Pardo Bazán es bastante larga. Ella conocía a la perfección el francés, había traducido algunas obras, conocía bien a los autores franceses, incluso hace una serie de artículos sobre el naturalismo, y además en su faceta de periodista visita o cubre las exposiciones universales de 1889 y de 1900, publicando después en forma de libro pues, las crónicas periodísticas de estos acontecimientos. Nos fijamos ahora en una fecha entre esas dos exposiciones universales, que es abril de 1899. En ese mes, Emilia Pardo Bazán es invitada a dar una conferencia a la Sociedad de Conferencias de París. Ella va y es recibida pues, por el periódico feminista que, como veremos ahora, le dedica una amplia cobertura a esta conferencia, que no fue muy exitosa, pero que sí entretejió redes entre el periódico y la escritora española. El 16 de abril de 1899 el periódico anuncia pues, que Emilia Pardo Bazán va a llegar a París para dar esta conferencia. Al día siguiente publica una crónica, bueno, hablaremos de este artículo porque es un poco particular, sobre una visita que ha hecho Emilia Pardo Bazán a la redacción de La Fronde antes de dar su conferencia. Al día siguiente anuncian que pues, va a haber una velada en honor de Emilia Pardo Bazán, y además, pues bueno, te explica cómo hay que ir vestido y cómo van a ser el tema de las invitaciones y demás.
También hay una crónica de la conferencia en sí, un anuncio de que va a haber una crónica de la fiesta y la crónica de la fiesta celebrada en honor a Emilia Pardo Bazán. Empezamos, por tanto, con el artículo, el más importante de los tres, que es el del 17 de abril de 1899, que se titula Doña Emilia Pardo Bazán y está firmado por una de las grandes feministas de la época, que es Marie-Louise Néron. Por su ubicación lo podemos situar como el Premier Paris de este número, porque en realidad es el primer artículo importante que aparece, pero es verdad que el texto no obedece a las reglas habituales del género del Premier Paris. Ocupa más de una columna y narra pues la visita de la escritora a la redacción del periódico. Y dice: la primera visita de doña Emilia Pardo Bazán ha sido para la Fronde, y es con alegría que le hemos hecho los honores, o que le hemos rendido honor en nuestro periódico, a esta mujer de alta inteligencia que disfruta en España de una reputación popular. Así que, después de esta introducción, hace como una pequeña biografía de la condesa, que prefiere sus credenciales de escritora a sus títulos nobiliarios, analiza su obra y a lo largo de todo el artículo va intercalando declaraciones de la escritora. Por tanto, a nivel de género, quizás lo podemos enmarcar más en lo que hoy llamaríamos una entrevista reportajeada. Es más ese género que el Premier Paris al uso en la época. Por tanto, podemos también hablar de innovación a nivel periodístico en este artículo. Subraya el artículo los vínculos con el naturalismo francés, pese a que Zola no era muy favorable a enmarcar a la escritora ahí. Y una parte muy interesante del artículo es el elogio de su buen francés. Dice: la novelista española se expresa en un francés elegante, correcto, y su pronunciación apenas tiene un ligero toque del sur, pero es un auténtico regalo poder charlar con ella. También halaga sus cualidades como escritora, porque según Néron, la periodista que firma el artículo, Emilia Pardo Bazán tiene un talento múltiple. Es una novelista de gran valor, una crítica remarcable y también una cuentista muy popular. Y precisamente a estos cuentos dedica parte del artículo, entremezclando esa valoración que hace la propia Pardo Bazán de su obra. Es muy importante que también subraya Néron, escribe un pequeño párrafo sobre el feminismo de Pardo Bazán y dice que es una feminista convencida, aunque no forma parte de ninguna liga, pero está de corazón con aquellos que reivindican, con las mujeres que reivindican sus derechos, y se ocupa de esta cuestión de una forma militante y recurrente, ¿no? Y da cuenta pues de sus logros, pues cómo ha conseguido ser catedrática, o su intento fallido de entrar en la Academia Francesa, y por supuesto pues anuncia a sus lectoras la conferencia que va a dar Emilia Pardo Bazán. Concluye el artículo con una idea muy importante, que es que en el feminismo no hay fronteras, y que la autora considera que Pardo Bazán es una más en la Fronde, o una más entre las feministas, entre las filas de la feminista francesa. Dice: estas notas rápidas no pueden dar una idea nada más que imperfecta de esta inteligencia de élite, de las que tenemos el derecho de sentirnos orgullosas porque es una de nosotras. Y concluye diciendo, utilizando una frase de Luis XIV, que la aplica en este caso porque decía Luis XIV que ya no hay Pirineos, es decir, ya no hay fronteras en esto del feminismo, y la Pardo Bazán
pues las francesas la pueden sentir perfectamente como propia. En el artículo del 19 de abril, que es una crónica de la conferencia, de nuevo firmada por Marie-Louise Néron, sobre todo la escritora se lamenta, o sea, la periodista, perdón, se lamenta de que la conferencia o la organización del evento pues no ha estado a la altura de la calidad de Emilia Pardo Bazán. Después, en la crónica que realizan de la fiesta, que es una crónica sin firmar, que la podríamos enmarcar en lo que a nivel periodístico llamamos hoy pseudoevento y que tiene un claro fin de autopromoción, dice la escritora o la autora que hace el artículo, que como digo está sin firmar, que el miércoles por la tarde en el hall de La Fronde se juntó la élite de la literatura y de la sociedad parisina. Pese a la prisa de una velada improvisada en 24 horas, mucha gente elegante estaba en el salón, es verdad que menos que en otras ocasiones, pero el programa de las veladas de La Fronde siempre es interesante, con lo cual es muy curioso cómo La Fronde utiliza como reclamo esta velada para hablar de sí misma y para hacerse autopromoción. Muy interesante que entre esta crónica de la fiesta vuelve a hablar del buen francés que tiene Emilia Pardo Bazán, y dice: la señora Pardo Bazán no solamente habla y comprende el francés como una francesa, de nuevo esa asimilación, ¿no? Sino que entiende las finezas de la lengua como una auténtica parisina. Y concluyen el artículo con una frase que a mí me parece muy elocuente de cómo debían ser estas veladas en La Fronde, que dice: a las 4 de la mañana todavía bailábamos y a nuestra fiesta pues no le faltaba todavía chispas, podríamos traducirlo. De este encuentro, o posterior a este encuentro, en 1902, La Fronde va a empezar a publicar a modo de folletín Tú serás rey, de Emilia Pardo Bazán. Me parece muy interesante que no se dice quién ha sido el traductor o traductora de este folletín, simplemente pues aparece el texto directamente en francés, firmado Emilia Pardo Bazán. Aunque la aparición de este folletín pues da cuenta de esas buenas relaciones a ambos lados de los Pirineos, que ya no existen según las propias redactoras de La Fronde. Como conclusión, pues nos gustaría decir que La Fronde no solo cumple un papel en la vertebración del movimiento feminista en Francia, sino que también incluye elementos procedentes de otras partes de Europa, en el caso analizado pues de España. El intercambio entre Emilia Pardo Bazán y las periodistas de La Fronde da cuenta de una admiración y de un conocimiento mutuo. Esto es muy importante. Y entender, como entienden en La Fronde, que las francesas tienen derecho a sentirse orgullosas de Pardo Bazán y que en el feminismo no hay fronteras, supone un gran ejemplo del feminismo como movimiento internacionalista e interconectado desde sus orígenes. Y nada más, muchas gracias por su atención, quedo a su disposición, un saludo.